avanzar con ese práctico, pero vamos a ver un pequeño avance de lo que tenemos en esta otra etapa, ¿sí? Les hago una consulta. ¿Ustedes pudieron instalar este SQL Server? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Instalaron bien? Yo sí pude, profe. ¿Los demás? Sí, sí, sí. ¿Configuraron todos los pasos como el profe le había enviado para armar un cubo? ¿O solo lo instalaron? Solo instalamos, profe. No nos dijeron que configuremos para el cubo. Ok, bien. Em, Silvia, ¿pudiste configurar? Dice sí para... Bien. Sí, está en la página del profe cómo configurarlo. Hace unas 2 semanas alguien había planteado el tema de que tenía un inconveniente al instalar. No sé si lo pudo solucionar, si es que se pudo solucionar eso. Yo, profe, no lo pude solucionar. Bueno, nosotros vamos a enviarle un video, entonces les comento cómo avanzamos ahora. Tenemos pendiente la entrega del trabajo práctico número 3 y que este lunes expondrían los grupos del 6 en adelante, ¿sí? Y en esta parte del práctico 4, lo que tenemos que hacer es ya plantear la metodología y una vez que nosotros planteemos la metodología, mostrar esos resultados en un cubo de datos. Entonces, ahora esos datos que trabajamos, tanto de las elecciones como un archivo más que yo les voy a pasar ahora para que ustedes puedan trabajar con el proceso de ETL, no es tanto limpieza, sino un poco de transformación. O sea, por ahí puede llevar mucho tiempo un proceso de limpieza, pero ahora vamos a hacer una transformación de disgregar unos datos que tenemos y armar nuestro modelo de entidad-relación, así como hicimos con el tema de elecciones, ¿sí? A partir de ahí vamos a plantear una metodología y vamos a guardar esos datos en nuestra base de datos y después mostrarlos mediante un cubo. Así que eso es el objetivo que nos planteamos en el práctico 4 y práctico 5. ¿Sí? Y para iniciar esa etapa, lo que necesitamos es que tengamos instalado SQL Server y que tengamos configurado SQL Server para trabajar desde Pentaho y enviar todos los datos a SQL Server. Exponen del grupo 6 en adelante. A ver, ya les muestro el listado de quiénes exponen, por lo que pregunta acá la compañera. Tenemos 9, disculpen. Creo que todavía no expuso el grupo 9. Martínez Santiago, Vega Esther. ¿Ya expusieron? ¿La vez pasada, profe? Sí. Sí, sí, expusimos. Ah, bien. Entonces, esta vez vamos desde el grupo 10, que es Aramayo Enzo, Calizaya Darío. Después grupo 11, que es Llevar a Walter, Valle Diego y Cia, obviamente. El grupo 12, que tenemos a Lazarte Gisela, Huanaco Impa, Kipildor Agustín, grupo 13, Morales Mauro, Cruz Luis. Y grupo 14, por último, Díaz Raúl, García Serrano, Ontiveros, Alancay, y bueno, y así, ¿sí? Entonces exponen el grupo 10, 11, 12, 13 y 14. Esos grupos exponen el día lunes. Bueno, entonces quedamos. Tenemos pendiente esto de la exposición del práctico,
Pero en este práctico número 4 y práctico número 5 nos vamos a abocar a armar nuestro cubo de datos para mostrarlo, ¿sí? Y para obtener resultados a partir de un cubo de datos. Para eso necesitamos tener configurado SQL Server, instalado en principio, y posterior a tenerlo instalado necesitamos configurarlo con Pentaho. Pentaho, así como hicimos con MySQL, necesita una librería, esa librería hace que se conecte directamente desde Pentaho a SQL Server, ¿sí? Sucede que no hay una librería oficial, o sea, algo que diga de SQL Server como lo es con MySQL. Si ustedes quieren, van a la página de MySQL, ponen conector JDBC y les va a aparecer el archivo jar. Bueno, en el caso de SQL Server no. Sin embargo, hay otras librerías alternativas que hacen esa conexión. Y con el modelo que ya trabajamos, por ejemplo, el de lecciones, si ustedes ya lo tienen cargado, o sea, ya lo trabajaron, ya completaron todo el trabajo y lo tienen cargado en MySQL, si conectamos a SQL Server, lo único que tendríamos que hacer es cambiar el último operador de salida y poner que la conexión sea a SQL Server. Listo, ya todo el modelo tendría que enviarse a la base de datos a SQL Server, ¿sí? Pero bueno, para eso necesitamos esta librería. Entonces, la mitad de esta clase va a ser, yo les voy a enviar un video que es la configuración y, bueno, y la instalación de esta librería y configuración para el cubo. Que no tiene sentido que lo veamos ahora en línea, porque, o sea, que ustedes estén presentes, porque yo sé que no lo van a hacer y que hay algunos que ya lo han hecho, entonces tampoco lo van a hacer u otros lo harán en otro momento. Pero bueno, tenemos esta semana para hacer esa configuración, ¿sí? Para que ustedes en un momento dado hagan esa configuración, prueben la conexión con Pentaho y lleven sus datos a SQL Server. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el objetivo de esta semana. Si nosotros ya tenemos nuestra conexión a SQL Server, ahora lo que vamos a plantear es una metodología, que es lo que ustedes ya vieron en teoría, que nos permite responder preguntas de nuestros datos, ¿sí? De los datos que nosotros tenemos. Y ahí vamos a dos cosas. En principio es que ha pasado, no sé, bueno, les cuento de nuestra experiencia. Hay chicos que han desarrollado su tesis haciendo un modelo de inteligencia de negocios. Quizás es un modelo que ustedes ahora dicen es algo simple y van a encontrar que la metodología es muy simple de desarrollarla, pero es una alternativa al desarrollo de otras metodologías. Esta metodología se caracteriza por la simpleza. Para ello necesita que nosotros ya tengamos una fuente de datos, ¿sí? ¿Cómo inicia? Así como el profe lo mostraba en la clase, un paso a paso, nosotros tenemos que hacer ese paso a paso, pero ya sabemos que contamos con una fuente de datos, que por ahí cuando hacemos un sistema es diferente porque ahí no contamos con una fuente de datos, sino lo que nosotros queremos es armar ese sistema que arme nuestra fuente de datos, ¿sí? Sin embargo, más allá de esa simpleza se pueden obtener buenos resultados y es una de las áreas a la que un licenciado o un ingeniero puede desenvolverse. Por eso es que se puede considerar como un tema de tesis armar un modelo de inteligencia de negocios, posiblemente con un cubo de datos como es el que vamos a ver, y a partir de ahí mostrar estos resultados, ya sea en Power BI o en otro visor que nos guste, por ejemplo, no sé, Tableau, ¿sí? Bueno, y empezamos con eso. Yo les voy a dar la primera parte, que es corta, que es simple, pero cómo nosotros desarrollaríamos una pregunta de nuestra base de elecciones y a partir de ahí ya queda que nosotros trabajemos con la conexión para que después esto que tenemos algo teórico pequeño lo podamos llevar a nuestra base de datos y armar nuestro cubo de datos. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir pantalla, que es algo, miren, corto, ¿sí? O sea, no va a llevar mucho tiempo.
Lo fuerte, como les decía, de esta semana es que nos sentemos a instalar este SQL Server, a configurarlo y a llevar los datos que nosotros ya tenemos a SQL Server, ¿sí? Les muestro. Bien, vamos a plantear en este nuevo práctico 2 preguntas. Ahora vemos la primera parte de una pregunta, ¿sí? Y es, cuando aplicamos Efesto, nosotros vamos a plantearnos preguntas que puedan resolver cuestiones que nos pide la empresa que son necesarias, ¿sí? Tengamos en cuenta que esta metodología Efesto nace ya desde un sistema previo, o sea, ya tenemos funcionando en nuestra empresa un sistema informático, ya sea que ese sistema esté bien organizado mediante un sistema donde está una base de datos relacional, o bien nosotros tenemos un sistema rudimentario donde manejamos archivos Excel, podemos tener muchos archivos Excel o distintas bases de datos y necesitamos hacer ese proceso de integración y transformación como lo hacemos en Pentaho, ¿sí? Bueno, esa integración que nosotros hacemos en Pentaho la hacemos de forma técnica, pero en realidad lo que nos pide la empresa es yo tengo un problema, por ejemplo, quiero saber cuántas unidades vende la empresa y cuáles son los gastos mensuales que tenemos en esta empresa, para saber si se obtienen ganancias o no, ¿sí? Esa puede ser una pregunta general y decir, bueno, eso es lo que quiero que se me muestre de forma simplificada y que se desarrolle un software o una plataforma, en este caso nosotros vamos a hacer un dashboard, que me permita responder esas preguntas. Otra pregunta puede ser, bueno, yo quiero saber la cantidad de ventas que tengo por mes para identificar cuáles son los meses donde tengo mayor venta y cuáles son los meses que tengo menor venta y podría, no sé, los meses que tengo menor venta, incorporar otros productos que me aumenten las ventas o quizás hacer otro tipo de acciones para desarrollar eso, ¿sí? O sea, para que esos meses donde hay menos ventas pueda obtener otras ganancias. O quizás podemos decir, bueno, identificamos aquellos meses donde se vende más, de tal manera de que pueda contar con mayor stock, ¿sí? Que quizás ya la empresa pueda tener visto cuáles son los meses, pero hay ciertas variables que puedan hacer que eso cambie y que nosotros podamos ir viendo o semana a semana o de forma mensual cuáles fueron los movimientos, los últimos movimientos de cada empresa y cómo nos va, ¿sí? No sé si les ha pasado a ustedes que cada empresa, por ejemplo, de la bolsa de comercio, bueno, de forma trimestral muestra sus movimientos. Es más, hay páginas donde dicen cuál fue el balance de la empresa, si está ganando, si está perdiendo, si es que hizo compras, si es que está invirtiendo a futuro, si es que compró las acciones. Bueno, todo ese informe comercial que brinda una empresa nace de algún software que ellos deben tener donde ya tienen los resultados de cómo les fue de forma mensual o trimestral, como en este caso. Es obligación para los accionistas que la empresa brinde sus movimientos de forma trimestral para saber si es que se siguen invirtiendo en esas acciones o no. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros queremos llegar a ese software. La empresa nos va a decir, necesito que el dashboard que se elabore responda a estas preguntas, ¿sí? En el caso de las elecciones que teníamos del 2015, la primera pregunta fue, ¿qué partidos fueron los ganadores en categoría? ¿Sí? Esta es la primera pregunta con la que vamos a empezar el práctico número 4. Entonces, quiero saber cuáles fueron los partidos ganadores en cada categoría, o sea, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Y si ya estoy a nivel nacional, quiero saber quiénes ganaron en presidente, quién quedó segundo,
en el caso de diputados, cuántas bancas tiene determinado partido y los otros partidos y así. Y bueno, y lo mismo a nivel provincial. A esto, nosotros a esa pregunta que nos hace la empresa, la tenemos que identificar de tal manera que yo pueda responderla mediante indicadores, ¿sí? Entonces vamos a transformar primero esta pregunta y la voy a transcribir para que me resulte más fácil identificar qué es lo que ellos me están pidiendo, ¿sí? Entonces, la pregunta era partidos que fueron ganadores en categoría, ¿sí? Identificar los partidos ganadores por departamento. Entonces, de forma más clara, para mí, o de forma más técnica, sería, me están pidiendo los ganadores por categoría en cada departamento, ¿sí? Esa es la pregunta que yo necesito responder. Y en esta transcripción que hicimos, yo necesito identificar de dónde voy a sacar la información, ¿sí? O sea, quiénes son o cuáles son las palabras que van a representar dimensiones, ¿sí? Y al hablar de dimensiones decimos, en una base de datos esto va a estar representado por una tabla, ¿sí? ¿Quiénes son las tablas que contienen la información para responder a la pregunta? Y también en esta oración se involucra una operación matemática, ¿sí? Una operación que puede ser contar, que puede ser sumar, que puede ser dividir, que puede ser sacar un porcentaje. Entonces yo necesito saber, como hablábamos en Power BI, cuál es la medida que me va a dar los resultados que me están pidiendo, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos acá, ¿cuáles le parece que sean tablas? ¿Qué palabras les parece que van a ser tablas y qué palabras les parecen que van a ser funciones o medidas? Como nosotros llamaríamos indicadores. O vamos por el principio. A ver, ganadores. ¿Qué les parece que es ganadores? Teniendo presente nuestra tabla y nuestro diseño de DER, ¿sí? Del modelo de entidad de afiliación. ¿Qué es ganadores? ¿Es una tabla o es una operación? Bueno, ahí tenemos una respuesta. Una operación sería. Una operación. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ahí está. ¿Y categoría? Una tabla. Una tabla. Bueno, en este caso tenemos los conectores que son por, en, cada, entonces esos no los contamos. Después nos queda departamento. Departamento. Una tabla, una función, una operación. Otra tabla. Otra tabla, ¿sí? Bueno, aquellos que nosotros identificamos como tabla son las dimensiones, ¿sí? Y aquellos que nosotros identificamos como funciones o operación son los indicadores. Bien, entonces, en esa oración es que yo ya voy a decir, estas son mis dimensiones o perspectivas y los indicadores son las funciones, ¿sí? Y si tengo varias oraciones, voy a ir por cada oración identificando cuáles son las operaciones, cuáles son las dimensiones o perspectivas que tienen la información para responder a esta operación, ¿sí? Bueno, nosotros acá hicimos de una, encontramos un indicador y dos perspectivas, ¿sí? A partir de ahí armo un pequeño diagrama, ¿sí? Donde digo, bueno, tengo un modelo conceptual donde tengo un departamento, tengo una categoría y ahí digo, a ver, ¿cuál es el motivo que une a esas dos situaciones? O sea, el ganador, el departamento y la categoría. Y el único motivo que los une es la elección, ¿sí? Que en sí esa elección es como la tabla de hechos. O sea, es la tabla central que nos permite responder al indicador y relacionarse con las perspectivas que nosotros tenemos, o sea, con un departamento y categoría en este caso, ¿sí? Algo que el profe les decía en clase la semana pasada es que muchas veces nosotros para estos indicadores
para estas perspectivas, agregamos una nueva perspectiva que se llama la tabla de tiempo, ¿sí? La tabla de tiempo en sí, quizás al principio si ustedes manejan sistemas van a decir, bueno, pero ¿por qué yo utilizo el tiempo o por qué es necesario tener una tabla de tiempo si ya puedo tener en mi tabla elecciones, puedo tener una fecha, por ejemplo, ¿sí? Y ya tengo una columna o una variable que se llame fecha y voy a tener todos los tiempos que necesite. Entonces, ¿para qué yo necesito tener una tabla que represente el tiempo? En este caso sería una perspectiva. ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué tendrían que tener esa tabla? Recordando la teoría que les dijo el profe. ¿Para qué nos va a servir la perspectiva de tiempo en un modelo que trabaja con inteligencia de negocios? Hacemos como el profe, empezamos a preguntar por alumnos. A ver, díganos. No sé, tenemos a Brian Ontiveros. ¿Para qué le serviría tener una tabla de tiempos? ¿Les parece que empecemos con la asistencia? Bueno, acá está lo que dice Alejandro, o sea, eso nos permite obtener fracciones de tiempo o especificar periodos. La tabla de tiempo en sí nos permite hacer operaciones que nosotros podríamos hacer en una tabla de Excel, o sea, porque en sí se relaciona con la fecha. Pero yo puedo tener más medidas de tiempo en esa misma fecha, no tan solo no sé, el 9 del 5 del 24, sino que yo puedo decir, el 9 del 5 del 24 es un día jueves, día de la semana jueves, mes mayo, año 24, trimestre 2, ¿sí?, del año. Si necesito algo por semestre, entonces digo, esta misma fecha pertenece al primer semestre. O sea, todas esas variables las saqué desde la misma fecha, ¿sí? Y que lo puedo utilizar para la tabla de elecciones o para otra tabla que yo ya tenga en mi base de datos. Entonces, para no poner todas esas columnas en una tabla, las reúno en una sola tabla que se llame tiempo y que me dé servicio a todas las tablas que yo tenga en mi base de datos. Para eso sirve la tabla tiempo. Y yendo a lo que es específicamente la inteligencia de negocio es, si yo tengo esa tabla de tiempo, la puedo jerarquizar y mostrar para un mismo día varias operaciones, ¿sí? Las operaciones que realice en mi tabla de elecciones, quizás tengo otra tabla que sea otra tabla de hechos donde yo esté mostrando las elecciones del 2015, tengo otra que es de las elecciones del 2017, o por ahí muestro también indicadores que hayan pasado en ese periodo, que son de economía, y lo puedo mostrar con una sola tabla de tiempo y relacionarlo a varias cosas. Entonces, para eso me sirve en sí la tabla de tiempo. Me da muchas facilidades que si ustedes empiezan a trabajar quizás no lo vean, pero cuando
ya trabaje mucho, se van a dar cuenta de todas las facilidades que le da tener una tabla de tiempo separada, ¿sí? Y que se relacione con las tablas que yo necesito. Bueno, en este caso, el de elecciones, como es un modelo que tiene los resultados de las elecciones del 2015, del Tribunal de Elecciones, solo tenemos 2015, no es de mucha utilidad. Pero si tuviésemos otras elecciones, ya sea antes o después, nos serviría para comparar los resultados entre unas y otras. Bueno, entonces, una vez que nosotros formalizamos este modelo, lo que vamos a indicar es qué es lo que queremos obtener por ganador, ¿sí? Ganador va a ser en sí una operación, que es un indicador, donde lo que queremos hacer es una suma, y la función que va a sumar va a ser la suma de la variable que se llama presidente, ¿sí? Esto para la categoría de presidente. Voy a hacer lo mismo, pero la suma ahora para la categoría diputado nacional. Entonces, repito, ganador, puedo poner ganador presidente, ganador diputado, o puedo poner directamente ganador y que, bueno, la posibilidad que les da Power BI, cuando ustedes ya lo vayan a visualizar, es que esa suma, como están en distintas columnas, con poner ganador presidente, yo si después voy cambiando, hago otro gráfico que sea diputado, la suma se actualiza y me muestra los resultados de diputado, ¿sí? Entonces puedo poner la suma directamente por columna, sería. En este caso, si es necesario, damos una descripción de qué es lo que nosotros queremos sumar. Por ejemplo, en este caso, la descripción es el indicador ganador representa la suma de votos por cada partido y por cada categoría, ¿sí? En sí sería por cada categoría que nosotros tenemos, tanto de presidente, o sea, de presidente, diputado nacional o provincial, y también la categoría, si queremos a nivel macro, si es ese resultado pertenece a nivel nacional, provincial o municipal, que eso nosotros ya lo tenemos. Bueno, después les tiene que haber quedado algo así el diagrama de entidad-relación, ¿sí? El que nosotros hicimos para el práctico 3, donde tenemos la tabla de departamentos, localidades, elecciones, partidos y categorías, ¿sí? Ahora yo necesito a este pequeño modelo que armé relacionarlo con este diagrama de entidad-relación, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, yo necesito llegar a esto, ahora tengo que ver de dónde saco la información. Entonces tengo todos los datos y voy indicando de dónde saco la información. Vean, miren, así quedó. Sí. Bueno, tenemos todos los datos y ahora podemos decir, bueno, el departamento lo saco de, en este caso que está en la perspectiva, ¿sí? Lo saco de la tabla departamentos. ¿Qué es lo que necesito traer? ¿Sí? En principio puedo decir, yo necesito de la tabla de departamentos el nombre del departamento y si quiero, puedo traer el ID departamento para relacionarlo, ¿sí? Por categoría. Voy a la tabla categoría y necesito traer el ID categoría y el nombre de la categoría, ¿sí? En el caso de ganador, ganador va a ser ya sea por presidente, por diputado nacional o por gobernador, va a ser la suma de los votos que nosotros tenemos para presidente en este caso, ¿sí? Entonces, yo con esto ya puedo armar una tabla de hechos, ¿sí? Y a partir de acá me está faltando algo más que podría traer opcionalmente el nombre del partido, ¿sí? Es más, no, ni opcional, o sea, podría, más allá de que inicialmente no me decía el nombre del partido, tengo que traer el nombre del partido. Entonces yo en este paso, cuando estoy armando este modelo, puedo armar agregar
mi perspectiva de partido, de tal manera que me muestre el resultado del ganador, ¿sí? Entonces, en esta relación ya pondría el partido. Acá se llama partido, se relacionaría con la nueva dimensión de partido, ¿sí? Y ahí ya me muestra en sí cómo queda nuestro modelo y de dónde estoy sacando la información. ¿Se entiende lo que se quiere hacer? Sí, profe. Profe, una consulta, ¿solamente un solo indicador sería para ganador o pueden haber varios, digamos? Depende cómo vos trabajes la medida. Y ahí esa pregunta es buena porque justamente les iba a agregar eso. Nosotros podemos tener varias dimensiones. Por ejemplo, yo les dije, acá en este gráfico no está contemplado la dimensión partido, ¿sí? Que ahora la puedo agregar porque me di cuenta que cuando yo necesitaba unir esto, necesito el partido más allá que explícitamente en la oración no lo decía. Entonces, agrego acá la dimensión partido y voy a tener 3 dimensiones, ¿sí? O 3 perspectivas. Son sinónimos, dimensiones y perspectiva. Bueno, tengo 3 perspectivas que de esas 3 perspectivas voy a obtener el resultado ganador, ¿sí? Y la tabla que me relaciona esas dos cosas se llama elecciones, que es la tabla de hechos. Ahora, puede ser que yo necesite otra cosa y no el ganador. Por ejemplo, ¿cuál es el partido perdedor? El que menos votos tiene. ¿Necesito hacer otro diagrama? O sea, ¿necesito volver a aplicar la metodología? Sí, voy a aplicar la nueva metodología, pero no otro diagrama, no otro cubo, porque ya están las dimensiones que yo ya estoy trabajando. Si coincide en las mismas dimensiones, no es necesario armar otro diagrama, porque este diagrama al final lo que está armando es un cubo de datos que se va a llevar a la vista y que va a mostrar los resultados. Entonces, como yo ya tengo las 3 dimensiones, agregar una medida a eso no es difícil, ¿sí? A veces pasa que uno puede crear la cantidad de cubos que quiera, porque en sí los cubos son como consultas a la base de datos donde se resume y se trae lo que se necesita para responder a lo que me pide el usuario. Pero yo estaría duplicando esfuerzos computacional si para cada respuesta traigo un cubo de datos. Si yo veo que maneja las mismas dimensiones, me manejo con ese mismo cubo. ¿Se entiende? Una consulta. ¿Ustedes pudieron ver cuántos registros tenemos en la tabla de elecciones o resultados? Bien, y ahí nos hacían una pregunta al final que decía, bueno, teníamos 2 preguntas que responder, ¿sí? ¿Esas preguntas ustedes las respondieron? ¿Llevaron los datos a Power BI? Pero tenías... Profe, yo no puedo hacer no pude hacer la conexión, digamos, de la base de datos con el Power BI. Ese era un inconveniente que tenemos ahí con mi compañero. Bueno, ahora vemos si podemos solucionarlo. Bueno, en sí, si ustedes resuelven ese tema de la conexión, lo que va a pasar es que nosotros estamos aplicando una metodología para armar un cubo y para responder lo mismo que Power BI ya está respondiendo con una conexión directa a la base de datos. O sea, si hablásemos de la base de datos de elecciones que les pasé, trabajar con 1510 registros, Power BI sí lo puede hacer bien, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tiene armar un cubo de datos si yo ya puedo conectarme desde la base de datos
y responder lo que me pide, ¿sí? Quizás nosotros ahora no lo veamos, pero nos sirve armar un cubo de datos cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos. Cuando ya no es 1500 registros, sino que son gigas de registros, no sé, tenemos 100.000 registros y tenemos gráficos asociados, ¿sí? Entonces, es como que Power BI viene a ser la puntita del iceberg cuando por dentro tenemos una gran estructura y por fuera lo que hace Power BI es de forma rápida responderme lo que me están preguntando. Entonces yo puedo tener años y años de información y hacer una respuesta, una consulta rápida que le dé la respuesta al usuario. Si es que yo tengo bien organizado mi estructura interna. Y esa organización es que de la base de datos que yo tenga, no se puede tener cientos de tablas y grandes, lo que voy a hacer es hacer una consulta, o sea, hacer un cubo que sea lo mínimo y necesario para responder a lo que me piden. Entonces, esta tabla de departamento que yo tengo acá, no traigo todos los datos de departamento. Acá tiene un montón de datos. Bueno, traigo únicamente lo que necesito, que es el nombre del departamento y el ID, nada más. De elecciones tiene muchos datos. No traigo todos los datos, traigo solo lo que necesito para esta medida. Y esta operación, que es ganador, ¿sí?, se la está haciendo desde el lado del backend, o sea, se la está haciendo desde el lado de la base de datos. Entonces el usuario no ve mucho tiempo porque ya cuando está enviando los datos a la vista, la está enviando de forma simplificada, con los resultados que él pide nada más. Si yo a Power BI le pongo toda la base de datos y la base de datos pesa en gigas, quizás no funcione porque Power BI trabaja con las vistas, las mantiene en memoria. Entonces, cuando son muchos datos empieza a demorarse, ¿sí? Y ahí va a depender del equipo que tengamos y si está subido a la nube, de la consulta que nosotros tengamos y el rendimiento que haga en memoria, ¿sí? Por eso es que nosotros armamos este cubo de datos. Pero si manejamos pocos datos, es hacer lo que teníamos en el práctico anterior, cuando trabajamos con Power BI. Directamente lo cargamos a Power BI y respondemos las consultas que nos solicitan. Y ya está, ¿sí? No hay que hacer mucha ciencia. Pero si ya trabajo con mucho de datos, bueno, o armo un cubo o armo vistas con operaciones que ya me lleve los resultados a la vista, ¿sí? O sea, bueno, a la parte de front. ¿Se entiende el objetivo? Bueno, no quiero generarle mucha expectativa, pero este era lo que quería mostrar, cómo resolvíamos nosotros esta parte de lecciones. ¿Nos queda mucho? Sí, nos queda para aplicar la metodología, pero primero necesitamos llevar nuestros datos a SQL Server, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a empezar a armar el cubo y ver la siguiente parte cuando armamos el cubo. Entonces, la mitad más uno de la clase es que yo les voy a dar un video de qué es lo que tendríamos que tener instalado para que ustedes lo instalen y así llevan la base de datos a SQL Server. ¿Les parece? ¿Cómo, profe? ¿Va a ser un video de cómo llevar la base de datos que tenemos a SQL Server o cómo instalar SQL Server? Cómo instalar SQL Server y la librería que tienen que instalar. Y si no les funciona, me dicen, porque lo he probado con 2 máquinas, me funciona. Pero bueno, en este caso la librería que encontré es de un autor privado que logró hacer un jar para resolver esta situación, que no tiene el conector desde SQL Server a Pentaho, de Pentaho a SQL Server.
Lo pueden probar con otras librerías, sí, pero depende la versión de la base de datos, si es que le acepta el conector legal, ¿sí? Bueno, les pasaría las dos versiones. Que en sí no es mucha ciencia, es solamente poner ese conector, ¿sí? Les paso también el conector. No sé si hay más dudas. Bueno, y ahora sí, bueno, utilizamos la clase para ver en qué avanzaron. Profe, tengo una duda. Yo estoy usando otra computadora en donde ya tenía el SQL. Tendría que volverlo, o sea, tenía otra configuración, tendría que volverlo a instalar todo y hacerlo como usted lo No, hizo. si ya te está funcionando, no necesitas hacer las modificaciones. Ah, ok. Bueno, ¿ya pudieron terminar el práctico 3? ¿O tienen algunas dudas que podamos verla? Bueno, entiendo que lo tienen listo entonces. Les tomo asistencia y bueno, y después de la asistencia me quedo para consultas particulares por grupo si necesitan. Madrid, Luis. Bueno, si me hablan, mejor sí, porque estoy en la otra hoja. Ok, vamos. Salva, Sergio. Presente, profe. Listo. Madrid, Juan. Presente. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Hola. sí, se escucha. Choque, Guillermo. Presente. Perfecto. Gebel, Abel.